En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Como hacemos siempre, guardando un momento de silencio, pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que las prácticas santas de esta Cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la salvación que tú nos traes, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante, el templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia levante. Midió 1000 codos y me hizo atravesar las aguas, agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo cruzar las aguas, agua hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar, agua hasta la cintura. Midió otros 1000, era un torrente que no pude cruzar, pues habían crecido las aguas y no se hacía a pie. Era un torrente que no se podía vadear. Me dijo entonces: ¿Has visto, hijo de Adán? A la vuelta me condujo por la orilla del torrente. Al regresar vi a la orilla del río una gran arboleda en sus dos márgenes. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa. Desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar ahí estas aguas quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales, no se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: Hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: El que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había curado. Por esto los judíos acosaban a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo haber estudiado en Historia de la Iglesia cómo Constantino, el emperador que junto con Licinio da al Imperio Romano el Edicto de Milán o Edicto de la Tolerancia en el año 313, cómo Constantino se convierte al cristianismo al final de su vida. Y dicen los historiadores que lo hizo al final no porque no tuviera fe, sabía quién era Dios, creía en el Dios Todopoderoso, en el Dios encarnado, pero no quería privarse de los placeres de este mundo y por lo tanto dilató su conversión hasta el final de su vida para de esa manera poder vivir sin ningún tipo de cortapisas ni de conciencia moral que le impidiera hacer aquello que sabía que no estaba bien. No sé si es cierto o no, pero los historiadores cuentan esta anécdota de él. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús le pregunta al paralítico si quiere curarse. Y el paralítico responde algo que parece obvio. Claro que quiere curarse. Nadie quiere permanecer enfermo, en teoría. Porque la práctica nos dice lo contrario. Cuando uno analiza la vida, se da cuenta de que hay muchas personas que prefieren vivir en la tiniebla. No es que no distingan el bien del mal, ni no se lo quieren plantear, prefieren tener una conciencia laxa para de esa manera poder hacer lo que les apetezca sin que su conciencia les remuerda. Todos conocemos a personas que han sido educadas en familias cristianas, con padres que han intentado darles ejemplo, ayudarles a distinguir el bien del mal, que han ido a buenos colegios, que sin embargo después viven de forma contraria a lo que su conciencia, en teoría recta, les dicta. Pero hay también un segundo componente, y es el de aquellos que somos débiles, que queremos, en teoría, hacer aquello que nuestra conciencia nos pide, que Dios nos indica, pero que, en el fondo, muchas veces no nos dejamos sanar por Dios. Y me refiero a aquellas ocasiones en las que, cuando caes, porque has caído nuevamente, te sientes desesperanzado. ¿Cuántas veces caes y no permites que Dios te perdone? Y no permites que Dios te perdone no porque Él no quiera perdonarte,
Él perdona hasta 70 veces 7. No permites que Dios te perdone porque tú piensas que debe estar Dios cansado de ti, porque tú piensas que tu pecado es muy grande para ser perdonado, porque tú, en definitiva, vives anclado a tu pecado, vives aferrado a tus miserias. Padeces algo similar a aquellos que han sido secuestrados y después sufren el síndrome de Estocolmo, la unidad con sus secuestradores. Han vivido tantos años bajo el yugo de sus secuestradores, han vivido tanto tiempo siendo sumisos a ellos, que después son incapaces de vivir libres. ¿Cuántas veces nos ocurre eso a nosotros? Hemos vivido tantos años sumidos bajo el peso de nuestros pecados, que cuando el Señor nos dice que quiere liberarnos, nosotros no podemos vivir libremente, porque no nos dejamos liberar. ¿Por qué volver a confesarse? ¿Para qué si voy a volver a caer? ¿Para qué rezar si voy a volver a tropezar? ¿Qué más da si no hay nada que hacer? Soy débil y una y otra vez, por más que lo intento, vuelvo a tropezar. Has caído en la desesperanza. No te quieres dejar sanar por Dios. Dios quiere sanarte, pero tú no se lo permites. San Pablo dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuenta San Pablo una experiencia que a él le ocurrió y que creo que ilumina también esto que el Evangelio nos dice. Cuenta San Pablo en una de sus cartas que en cierta ocasión estaba él tan cansado de una espina que tenía clavada, no dice qué espina era, si era una espina física, una enfermedad, o una espina moral, una tentación que una y otra vez le sumía en la debilidad, y que entonces le pidió al Señor que le librara de esa espina que tenía clavada en su carne, y que el Señor le respondió, te basta la gracia, la fuerza se demuestra en la debilidad. ¿Le decimos esto nosotros al Señor? Me fío de ti, Señor, me basta tu gracia, tu fuerza se demuestra en mi debilidad. Pobre soy, pecador, pero polvo enamorado que confía en tu gracia y que se levanta porque solo me fío de ti. El Señor quiere curarnos. ¿Permitimos nosotros al Señor que nos cure? Él nos ha dado el don de la libertad. Si tú no te dejas perdonar, si tú no te fías de Él, si tú no pones tu esperanza en su gracia, estarás impidiendo que el Señor pueda sanarte. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de misericordia y de caridad, roguemos al Señor. Pedimos por los que viven sumergidos en la noche del dolor, especialmente por la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por las personas que sufren y no tienen fe. Pedimos por las familias rotas, por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe, la confianza en Dios Todopoderoso, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que busquen el bien común de la sociedad y aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos diste. Haz que manifiesten la ayuda de tu providencia sobre nuestra vida mortal y actúen en nosotros como remedio de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades eternas, de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Balbina, Carmen, Jan Alexander y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Permite que el Señor te sane, permite que el Señor te cure. No hay don y regalo mayor que estar en gracia de Dios y sentir su amor y su misericordia. Con humildad, por tanto, vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Purifícanos, Señor, y renuévanos de tal modo con tus sacramentos, que también nuestro cuerpo encuentre en ellos fuerza para la vida presente y el germen de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si alguno no puede confesarse porque su parroquia está cerrada, o bien porque es anciano, es mayor, está en casa y no puede ni debe salir, basta con hacer un acto de contrición perfecta, con pedirle al Señor perdón. Y cuando se supere esta crisis y ya no estemos en cuarentena, pues entonces uno va y se confiesa sacramentalmente o pida al sacerdote que acuda a su casa. De esa manera el Señor nos perdona y limpia también nuestros pecados. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.